Etapa número 18 de este Tour de Francia 2019. Alegría total para Colombia. Una vez más, Nairo Quintana le demuestra al mundo que tiene restos y está más vivo que nunca. Por otro lado, Egan Bernal da un paso más para acercarse a la camiseta amarilla y le avisa a todos sus rivales que está fuerte para ir por el título en París. La etapa de hoy partió de la ciudad de Embrun y contaría con un premio de montaña de tercera a 13 kilómetros de partida. Luego un sprint puntuable en el 45. Más adelante un premio de primera categoría en el Col de Vars. Y a partir del kilómetro 133, dos premios de montaña por encima de los 2.300 metros no categorizados, el Col d'Issoire y el mítico Galibier, con una bonificación de 8 segundos, para terminar en un descenso prolongado de 20 kilómetros hasta la ciudad de Valuar. La fuga del día está protagonizada por 36 hombres, entre los más destacados los Movistar Marc Soler, Nairo Quintana y Andrei Amador, preparando un posible ataque de Mikel Landa más adelante en el Col d'Issoire. También estaban el francés Romain Bardet del AG2R, Sergio Luis Henao del United Emirates Team y Maxi Richese del De Koning Quick Step. Pasando la cima del Col de Vars, la diferencia de la fuga llega a ser de 7 minutos y 30 segundos. Parece que el grupo de favoritos le resta importancia a los punteros y no reaccionan a los tiempos que se van incrementando gradualmente. Ni el De Koning ni el Ineos hacen nada para recortar. Algunos kilómetros adelante, el neozelandés del Jumbo-Visma, George Bennett, sufre una fuerte caída de la que le cuesta levantarse. Increíblemente toma de nuevo la bicicleta y continúa la marcha. Lograría conectar con el grupo y estar al lado de su líder Kruijswijk. Un ejemplo más del sufrimiento que tienen que pasar estos grandes héroes, y aún así existen personas que los critican y por debajean su trabajo. Comienzan a subir el Issoire y las diferencias siguen creciendo alarmantemente. Ya son 8 minutos de ventaja y Nairo Quintana es parcialmente segundo en la general. El lote debe despertar y apresurar el paso, porque de mantenerse ese tiempo, el colombiano estaría reviviendo en la general, y no van a querer sumar más rivales por el título. Faltan 80 kilómetros para la meta y es el propio Movistar Team el que empieza a tirar del grupo. La estrategia debe estar montada para que Landa ataque cerca de la cima. De no ser así, estarían perjudicando las opciones de Quintana, quien marcha con ventaja adelante. Se parte el grupo puntero. Damiano Caruso, Bardet, Van Avermaet, Quintana, Lutsenko, Adam Yates y Michael Woods forman parte de esa nueva cabeza de carrera. El italiano Caruso pasa primero por el premio de montaña, seguido de Bardet, y ahora el francés, con los puntos que suma, se mete en la disputa por la clasificación de la camiseta de las Pepas Rojas. También cruza el grupo de favoritos y logran hacer un recorte significativo gracias al inexplicable trabajo del Movistar con Valverde y Landa a la cabeza. Ya son 5 minutos los que los distancian de la punta y le recortan 3 a su compañero Quintana. Esperábamos el tan anunciado ataque de Mikel en este puerto, pero no se dio de esa manera. Seguramente las piernas no le dieron, y una vez más la estrategia del Movistar Team les juega en contra. El líder Alaphilippe sube con tranquilidad y no sufre en ningún momento. Siguen pasando los kilómetros y su sueño de llegar a París vestido de amarillo empieza a convertirse en realidad. Aún faltan etapas y kilómetros en montaña, y aunque se espera que hoy lo soltaran en ese puerto, ninguno ha logrado hacerle daño. Lulu sigue firme. Comienza el ascenso al mítico Galibier. Los pedalistas afrontarán 20 kilómetros hasta coronar la cima, y de ahí otros 22 para llegar a la meta. Hay sigilo y vigilancia entre los de adelante, y empiezan a desordenarse. Se fractura el grupo y deja 5 hombres en cabeza. Woods, Caruso, Lutsenko, Bardet y Quintana sacan diferencia sobre el resto a falta de 32 kilómetros. En el pelotón el Movistar Team deja de tirar y le cede esa responsabilidad a Ineos. Castroviejo se pone al frente detrás de Wout Poels, Thomas y Bernal. La diferencia con la punta fluctúa entre 5 y 6 minutos. Enric Mas acompaña al líder Alaphilippe y los candidatos al título siguen el ritmo del equipo británico. 26 kilómetros para meta. Nairo Quintana se para en pedales y aplica potencia. Intentan seguirle Bardet y Lutsenko, pero el boyacense es más fuerte que ellos y se va en solitario para cruzar primero el Galibier y ganar la bonificación. Ahora le espera el descenso hacia Valuar y le ha sacado 1 minuto de ventaja a sus inmediatos perseguidores. En el grupo de favoritos, Egan Bernal ataca 19 de meta. A su rueda Valverde, pero las piernas no le dan al veterano español. Grandísima fiesta la que están armando los corredores colombianos hoy en el Tour. Ya son 40 segundos los que toma el cundinamarqués sobre el resto de favoritos. Pinot va con la lengua afuera y se ve sin reacción. Bogman y Kruijswijk siguen a rueda, y Alaphilippe se descuelta unos metros. Ahora es otro Ineos el que ataca. El galés Geraint Thomas impone condiciones y también acelera para buscar unirse a su compañero.
pero la apuesta le sale al revés y termina llevándose consigo al resto de perseguidores y recortándole segundos a Bernal. Otra estrategia más que no sale como se pensaba. La posibilidad de ver a Egan de amarillo tendrá que posponerse. Faltan unos metros para finalizar esta exigente jornada. A lo lejos se ve un hombre vestido de azul montado en su bicicleta, pedaleando con entusiasmo y con rabia al mismo tiempo. Esa rabia que quiere sacarse para mostrarle a todos sus detractores que aún hay Nairo para rato. Faltan unos pocos metros. El colombiano suelta el manillar, señala el cielo con su índice derecho y manda un beso a las nubes. Victoria número 20 para Colombia y tercera en el historial del Tour para este queridísimo ciclista. Gracias, Nairo, por tanto. Llega Egan Bernal a meta y con el tiempo que le saca a sus rivales se pone escolta de Alaphilippe en la general. Y ahora solo 90 segundos lo separan de ponerse la camiseta de líder. Y supera a su compañero Thomas por 5 segundos. El cuarto es Kruijswijk a 1.47 del líder. Quinto Pinot a 1.50, seguido de Emmanuel Buchmann a 2.14. Con la actuación de hoy, Nairo Quintana se mete séptimo a 3.54 y sus opciones de llegar al podio reviven. Después viene su compañero Landa a 4.54, Rigoberto Urán a 5.33 y el top 10 lo cierra Alejandro Valverde a 5.58. Fiesta colombiana hoy en Francia con Nairo ganando la etapa, Egan cerca del maillot amarillo y Rigoberto en la 9ª posición. 3 colombianos en el top 10 y 2 jornadas de alta montaña tienen con esperanza de buenas actuaciones al grupo de pedalistas cafeteros. Los esperamos mañana con la etapa número 19, que tendrá llegada en alto y seguro muchas emociones. Suscríbete al canal y comparte este contenido con tus amigos. Un abrazo gigante para todos y sigan disfrutando de este alegre y glorioso día.